canal se mantiene gracias a sus donaciones. Sería de gran ayuda si apoyas nuestro canal, que veas los links en la descripción y las formas en las que puedes contribuir. Desde ya, muy agradecidos. Sí, porque ya es una cuestión mística, ¿no? De que uno cree que la salvación va a estar a través de ayudar a los demás, ¿no? Entonces ya es una cuestión religiosa de fe. O de fe, o de filantropía, o de que usted se sienta bien así. Claro. Acto piadoso, como yo estoy aquí hablando con ustedes. ¿Qué lucro llevo yo? Exacto. Pero estoy a gusto. Sí, nosotros hablamos al público también, ¿no? Tampoco ganamos mucho dinero. No ganamos mucho dinero de esto y estamos aquí, no ganamos nada. No, pero no ganamos dinero y estamos por amor a las ideas, o porque nos divierte, o por tener una charla agradable, ¿no? Y por aprender por lo que puedas aportar tú, Miguel, como siendo una persona tan sabia. Porque no es por lucro monetario y tal, pues, pues me tienes que pagar 100 euros la hora. No, estoy a gusto, punto. ¿No? Un acto de piedad, un acto de compasión, como dirían. También estoy yo bien, no es solo esto, si no estaría, ¿no? Y a mí es mi deber, bueno, si defiendo unas ideas, pues discutirlas o hablarlas, que es una cosa que se hace así, no es solo por... Pero claro, es egoísta mi acto, también es egoísta mi acto. Yo estoy a gusto, yo estoy bien. ¿No? Ahora, una pregunta, Miguel, entre dos gobiernos, un gobierno de CEOs, digamos, un gobierno de empresas y un gobierno monárquico, ¿por cuál te inclinarías, Miguel? Por el monárquico. A mí no me gusta. A ver, yo no quiero. A ver, teóricamente estamos hablando. Usted está poniendo entre dos males menores, si quiere llamar así, ¿no? Prefiero un gobierno monárquico. Gobierno de empresas. Un gobierno que implica a las empresas implica que va a usar ese gobierno en beneficio de las empresas y puestos a escoger entre dos situaciones así, prefiero, como dice usted, que sea algo místico, que sea un rey o que sea una cosa así, pues, como más trascendente o más elevada. El otro parece que es más difícil de justificar y el lucro se ve como más directo. Yo no soy tecnócrata, es una cosa que siempre me discuto, no creo en los tecnócratas, y además yo prefiero cualquier cosa a la tecnocracia. No prefiero un rey que un tecnócrata, por ejemplo, un gobierno de este estilo. Pues no me llama mucho la atención. No me llama mucho la atención. Además, ¿quién es el experto que gobierna? ¿Quién determina que es un experto? ¿No? ¿Y qué empresas gobernarían? ¿No? Cuidado, el rey es lo mismo. El rey es una persona que está ahí pero por algún tipo de legitimidad divina o de sangre o una cosa así, pero hombre, tiene esa cosa de la mística, ¿no? Esa cosa de le hicieron muy bien los reyes franceses en la Edad Media. Este libro, Historia, si les gusta, de Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, explica cómo los reyes tocando a la gente la curaban y tenían así como una mística y una cosa así. Pues bueno, sé que es una ficción, pero bueno, pues es una ficción hermosa. Más hermosa que la otra. Pues aunque sea por estética, yo creo que me quedaría con el gobierno monárquico. Sí, de Egipto, como hablábamos al principio, ¿no, Miguel? De Egipto, que Egipto fue, qué grandeza, ¿no? Y todo con cuestiones de reyes así que eran Dios mismo, ¿no? Pero grandeza para nosotros, para el que estaba allí en la obra picando, no creo que estuviera... Porque no trabajaban a sueldo, trabajaban por correa, trabajaban por trabajo forzoso. El pobre de una manera transfirieron más que el esclavo o del siervo, ¿no? Creo que los trabajos se hacían por turnos, o sea, la gente tenía que ir unos meses allí a trabajar, son los trabajos forzosos, ¿no? No creo que le hiciera mucha gracia estar allí arrastrando piedras y cosas así. Pero convengamos que había más idea de trascendencia, Miguel, en esos actos tan, no sé si sacrificados o violentos, había más sentido de trascendencia que lo que tenemos ahora en cuestión de lo que vemos, ¿no? Sí. O sea, ahora hay muy poca trascendencia, ¿no? En lo que hace la actividad humana. Claro, no, todo es como muy frío, todo muy impersonal. A mí me gusta cierto sentido de trascendencia. Eso ¿saben quién lo explica muy bien? Schumpeter, en Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿No? Cuando dice que, claro, que el problema del capitalismo es que no tiene santos ni héroes. A ver, y precisamente por eso, cuando le explica por qué no triunfa, porque la gente no lo quiere, aunque sea un sistema súper eficaz, ¿no? La gente no lo quiere porque no tiene ningún... Nadie heroico, no tiene santos, no tiene mitos, no tiene leyendas, no tiene cosas, por lo menos no sabe venderlas, se preocupa solo de decirlo. Entonces un sistema así es muy poco resistente frente
por ejemplo, los relatos de la izquierda, siempre hay los relatos míticos de los héroes de la lucha, de Chapayev. Mira los comunistas como lo hicieron muy bien. Chapayev, el guerrillero rojo, tienen aquellas películas que todas que tienen allí, aquellas películas de Eisenstein que son muy buenas, de los mitos, de los obreros que se levantan, dan su sangre por la revolución. ¿No? Pero, tienen una leyenda, tienen un mito. ¿No? El capitalismo no tiene mito ninguno. Entonces, claro, es muy difícil. La idea de él es que es muy difícil sostener un sistema económico, incluso siendo sumamente eficaz, sin algún tipo de valor trascendente de este estilo, y no lo hay, es cierto. Porque lo que dice, supete que normalmente la mayor parte de los líderes empresariales no son héroes en el sentido estricto. Él tiene una frase muy dura: cuando el capitalista no es capaz de echar a un ganso del despacho si le entra allí. ¿Sabe cómo son las ocas o los gansos, ¿no? Que son bichos muy fieros, ¿no? Pero claro, dice que así es muy difícil vender un sistema, ¿no? Frente a un noble feudal, frente a un cruzado, frente a una cosa de estas así, ¿no? Que son ellos así más echados para adelante, que tienen como más leyenda. Entonces, que le falta leyenda, y eso es cierto. No hay literatura. La izquierda lo ha aprovechado en los últimos tiempos esto, Miguel. Por ejemplo, en Latinoamérica se ve el tema de los desaparecidos, por ejemplo, la creación de mártires, ¿no? La izquierda ha creado mártires y la derecha se desapareció la idea, ¿no? Sí, pero mire, por ejemplo, el Che. El Che es un mártir en todos los sentidos. Muere por la causa, aunque es una persona que no me cae especialmente bien, es una persona que está muy bien vendida, ¿no? Un joven así que va por allí, lucha y tal, y después se va a la guerrilla al Congo, y se va a la guerrilla después se va a Bolivia y muere allí como un héroe, una cosa así. En otro caso, está muy bien vendido. Los cristianos lo supieron vender muy bien también en su momento. Muy bien. La idea del mártir, ¿no? Es una persona que se ha hecho, que va al circo a que lo coman los leones cantando, ¿no? Y era así. Y por lo visto el número no eran más de 2.000, según un estudio reciente, no eran 2.000 o 3.000, ¿no? Es Catherine Nishii, que se dedica ¿no? Si no si la conoce, Catherine Nishii, que sacó un libro ahora sobre estas cosas, así criticando estas cosas. Hubo unos cuantos, pero el hecho que fueron, y de luego los que fueron después se vendieron muy bien. Además la iglesia los santificó y hizo unas hagiografías, aquellas cosas medievales de la leyenda áurea, ¿no? Que explicaban toda la vida de aquellos mártires, estas cosas. Claro, pero está bien vendido. Sí, yo recuerdo, son como un montón de torturas, casi. Tú lees la vida de los santos, yo me acuerdo, la teníamos en casa, y era horrible las cosas que pasaban, pobre gente, ¿no? Estaba la parrilla y como San Lorenzo y cosas así, hacían así muchas cosas. Pero claro, pero es esa idea de que alguien que está dispuesto a dar su vida por la causa, ¿no? Pero yo digo que no sé si es verdad o cómo fue la cosa, pero bueno, decían que iban al circo cantando. Y sí, la cuestión de la trascendencia. Que podían renunciar en cualquier momento, como renegar. Pero la vida no renegaban. Esto claro, así es muy fácil. Se puede construir un relato muy bueno y claro, y eso es lo que mueve a la gente a aceptar las causas. Claro, los capitalistas, y hablo por mí también, somos pequeños así burgueses, bastante poco heroicos, ¿no? Por lo menos hablo por mí, ¿no? Entonces, claro, no valemos mucho para generar martirios, ¿no? Y para generar... Hombre, ¿qué? A lo mejor también se puede ver virtud en ese hombre hecho a sí mismo que empieza desde muy abajo y acaba teniendo un imperio financiero. Sí. Y eso, que sí, no, que pero sí. esto genera envidia. Sí, eso genera envidia. Que sí. Y de hecho se intentó, unos pocos que intentaron algo así. Fue un señor que se llamaba Samuel Smiles, que era un victoriano, no sé si lo conocen, que escribía así vidas de grandes empresarios y tiene así un libro que se llama Ahorro, ¿no? O cosas así, no, que son así victorianos que trataban de crear también una cultura capitalista, ¿no? Y intentó hacer biografías de grandes empresarios, empezando desde la miseria, trabajaban así mucho, ahorraban y invertían y se arruinaban y volvían a empezar. Pero no hay, el capitalismo para esas cosas es bastante inútil. Igual que hace muy bien riqueza y construye muchas cosas, siempre falló. Primero en el combate de las ideas. El combate de las ideas. Es decir, yo encontraba, y se encuentran libros marxistas en los kioscos. Muy bien editados. O sea, había un periódico que se llamaba Público, que ahora está en internet. Pero bueno, tenía todos los sábados, tenía un libro allí de marxista o de izquierdas,
adjuntando al periódico y libros de bastante calidad, bastante bien editados y libros de altura. Pero claro, eso difundían la teoría. Nosotros nunca tuvimos nada semejante. Teniendo más médicos, nadie se preocupó. ¿No? Y después, claro, al no defender el sistema, claro, porque a lo mejor no es su función, ¿no? Pero no defender el sistema intelectualmente, siempre estás atacado por todas partes. En cuanto hay una cosa así, te suben el salario mínimo, te expropian las empresas y no tienes quien te defienda, porque no tienes una masa cultural, una gente cultural que te defienda a ti. ¿No? En cambio, cualquier, digamos, ataque o cambio en las políticas laborales o así, siempre se encuentra con una oposición tanto de gente como de intelectuales que defienden o atacan esa reforma. Por lo menos en países como los nuestros, ¿no? Dicen que España es de los países más socialistas culturalmente del mundo. No en la economía, sino en la cultura de la gente. España, Francia e Italia son de los países más de izquierdas del mundo a nivel de mentalidad de la gente. Y yo creo que es correcto. Pero nunca hubo una preocupación por discutir estos temas, hacer una ofensiva cultural, ¿no? Claro, los marxistas siempre fueron en ese aspecto como más inteligentes. Gramsci ahí fue un gran genio. Es decir, el truco no es llegar al socialismo, el truco es hacer socialistas. Si hacemos socialistas, la gente pedirá socialismo. Entonces se centraron en los medios de comunicación, se centraron en la alta cultura, intentaron meterse en las universidades o en los centros de educación y en la escuela, claro. Controlar, digamos, el aparato y lo consiguen bastante bien. Porque la gente pide socialismo y en estas pandemias y así la gente pide socialismo. Sí. Y entonces el político, sea del partido que sea, tiene el incentivo a hacer socialismo para mantenerse en el poder. Pero no hace socialismo porque la gente es socialista. Claro. Sí. Sabe que si no le da medidas socialistas, no lo va a votar. Pues digo que la estrategia de Gramsci siempre fue la más genial de todas. Claro, es que la hegemonía ahora mismo sería totalmente socialista, porque tanto la farándula como los actores, como los cantantes, como toda esa gente es socialista y se han alineado siempre con el Partido Socialista, era también con Podemos, tanto en el mundo del cine como en las series de televisión, etcétera. Es muy difícil porque al ser un mundo endogámico, incluso nepotista, porque muchos son familias como los Bardem, que alguien que no tenga esas ideas entre ahí es prácticamente imposible, sobre todo porque lo van a estigmatizar y no va a volver a trabajar, porque un actor que se defina como capitalista es imposible que ningún director lo vuelva a llamar. Es que no hay actores capitalistas, hay actores, digamos, ellos cuentan la intelectualidad, digamos, izquierda, la cultura, o lo que llaman la cultura, el cine, cosas así. No solo es que ellos son, es que cuentan después con un argumentario detrás muy potente, y cuentan con unas ideologías muy potentes detrás. Es decir, que tienen, digamos, el apoyo de buena parte de la gente, porque buena parte de la gente crea, y ellos también contribuyen a crearlo. Pero nosotros nunca nos preocupamos de crear algo así. ¿Cómo decirlo? Los actores que no sean de este estilo, primero lo son en cierta forma por una suerte de sentido común o que no lo ven, pero no tienen un discurso elaborado detrás. Claro que hay cantantes que son de derecha, claro que hay actores que son de derecha, claro que hay escritores que lo son, pero esas personas no cuentan con el respaldo de una teoría detrás, no, o con un sistema. Lo dice, bueno, pues no sabe cómo defenderse. No tienen argumentos, por ejemplo, o no usan argumentos potentes, por ejemplo, a ver, como el del cálculo económico, por ejemplo, ¿no? A ver, sí, muy bien, ¿y eso cómo va a ser? ¿Cómo vas a asignar? No argumentan, no, bueno, está bien que el trabajo es bueno, pero no. Otro cambio hablan tienen un recurso, tienen un discurso de igualdad, tienen un discurso de justicia social, tienen más o menos elaborados, luego más elaborados que los nuestros, en ese aspecto, más difundidos. Entonces, es muy difícil batirlos ahí. Ahora, con esto de... Yo recuerdo un debate que tuvimos una vez de si había que hacer un periódico defendiendo estas ideas o algún medio de comunicación defendiendo estas ideas. Ahora ya hay algunos, ¿no? Pero bueno, defendiendo este tipo de cosas. Y contratar periodistas y hacerlos. No, si usted contrata un periodista para hacer un periódico de derechas, le pagará y hará una cosa, pero el periodista no sabe lo que es ser de derecha.
Ahora esto de la pandemia, Miguel, no sé si lo ves tú como que va a traer más ideas socialistas, ¿no? La gente va a querer más socialismo. Como decía Zizek, que lo estaba leyendo ayer, dice que a lo que nos va a llevar es al comunismo barbarie, ¿no? Porque si no hay comunismo, el lumpen se va a descontrolar por el problema de la economía que viene, entonces vas a tener o barbarie o un estado totalitario. Y parece que apunta en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, Miguel. ¿Lo ves así tan Yo apocalíptico? veo que en cuanto hay una crisis, la explicación que se da a la crisis es una explicación que favorece normalmente el intervencionismo o favorece normalmente una postura tipo Zizek, ¿no? Que tú dices, él no se queda en lo público, él no se queda, es necesario más Estado, es necesario más tal. Espere, vamos a discutir, pero es que nadie le planta cara a ese discurso, yo por lo menos no lo vi. Espere, vamos a ver qué pasó esto. ¿Qué países trataron bien este tema? Pues vemos que Corea, tal. No, pues los países no son los países más capitalistas del mundo, ¿no? Son los que mejor trataron este problema. Empecemos por ahí. ¿Qué falló? Si hubo fallos en estos sistemas, ¿los sistemas públicos o los privados? ¿No? ¿Faltó comida, faltó aceite o faltó mascarillas? ¿No? Desde que se centralizó la compra, por ejemplo, ¿no? Ese debate no se hay, no se está dando. Se dice, no, más Estado, más lo público. Bueno, a ver, habrá que discutirlo antes, ¿no? Pero ya el discurso ya saltan rápidamente, digamos, para dar una visión de la pandemia adecuada a lo que ellos piensan. Sin discutirlo previamente. Lo que pasa es que desde el otro lado no hay digamos, un discurso alternativo. Porque la mayor parte de los periodistas, la mayor parte de los escritores o de lo que le llama más bien la intelectualidad de clase media, es decir, no los grandes gurús que están en las Torres de Marfil, sino los que baten el cobre todos los días, desde los que hablan en la radio, los profesores en general, o todos los, ¿no? Digamos, los predicadores, todas las personas así, no tienen un contradiscurso. ¿No? Y eso es culpa nuestra, no es culpa de nadie. Nuestra, por mí al principio. No será porque como el libertario busca, como dicen Land y Moll, busca una salida, ¿no? La democracia ve que no le sirve, porque al libertario o al que tenga ideas de derecha, la democracia al final no parece que no le sirve, ¿no? Claro. No, es un poco... El libertario normalmente busca otro tipo de soluciones. Por ejemplo, ¿qué hacen los libertarios? Pues hacen el Telegram. El Telegram lo inventó un anarcocapitalista, o una especie de anarcocapitalista ruso. Pero el Telegram lo usan los de Podemos para comunicarse entre ellos. No, pero busca que son soluciones antiestatistas, porque el Telegram, este tipo de figuras, son soluciones, digamos, para que el Estado no te pueda intervenir en las comunicaciones. ¿No? Y es una solución encriptada para esto. En general, todo el encriptamiento, hay un libro de un músico que se llama Levi, que se llama Cripto, está en español, ¿no? que explica esto, es decir, que como todos estos los fenómenos de Internet, todo el encriptamiento, la ocultación, este tipo de todas las deep webs y cosas así, son inventos casi todos libertarios, precisamente para que el Estado no te pueda interferir en tus cosas. El Bitcoin, este tipo de cosas así, ¿no? Pero no elabora un discurso ideológico, sino que idea de herramientas para escapar del Estado. Pero esas herramientas incluso se le pueden volver contra él, en muchos casos. ¿No? O inventa formas o cosas así, pero no está preocupado en elaborar un discurso social. ¿No? Entonces, uno de los problemas que tenemos es eso. Y sabe que nos faltan historiadores, nos faltan literatos, porque nosotros somos muy buenos y la mayor parte del libertario también se refugia en lo, bueno, es normal, pues en el mundo económico, y ahí son muy buenos, pues hacen inversiones en valor y hacen cosas en finanzas y ahí lo hacen bastante bien. Pero claro, pero tampoco se preocupan del otro. Siempre no hay sociólogos casi libertarios que expliquen la sociedad en estos temas. Entonces, claro, pero al final hacen sus cosas, pero al final vienen los otros y la quitan. ¿No? Al final hacen sus finanzas, pero llega cualquier intervencionista, y ya les expropia los fondos de inversión, ya les expropia los ahorros. Entonces, es decir, les falta el ámbito cultural, sobre todo, de hecho, mucho menos la historia. La historia. Gustaría que hubiera historiadores que escribieran la historia desde el punto, porque normalmente las historias están desde un punto de vista muy estatista. Después también los estudios literarios, las humanidades, a mí es una cosa que se cacha, porque son súper importantes, aunque parezcan que no. Porque al final son los que educan y nos crean la mente. Son los que nos seleccionan los libros que leemos en la escuela, son los que nos seleccionan las tipos de cosas. Es muy importante
que existiesen ese tipo de fenómenos. Y eso no le hacemos mucho caso. Por ejemplo, libros sobre literatura y libertad hay muy pocos, los de Paul Cantor, Darío Fernández Morera y algún autor más, pero no hay muchos libros en teoría de literatura desde este punto de vista, que leen las obras clásicas desde este punto de vista, o de historia es hay algunos, pero tiene que haber, debería haber muchos, es un tema que tenemos que estudiar, porque toda la historia no la explican desde ese punto de vista, no lo explican desde otros puntos de vista. Entonces, ese tipo de asignaturas o disciplinas o así, normalmente se descuida, nos centramos así, pues normalmente hay muchos en las ingenierías y en la informática, hay muchos libertarios, todos estos que inventan el Ethereum, ¿no? Un Buterin, pues creo que se llama así, ¿no? Todos estos que inventan así cosas, son todos libertarios. Pero se dedican a inventar herramientas, pero no a explicar por qué. ¿No? Y es una cosa que siempre me llama atención, porque no hay estudios, ¿no? Y de hecho, yo a veces doy listas de libros y así, no. Pues claro, tengo que andar a buscar mucho, por ejemplo, para encontrar historiadores de Roma, por ejemplo, no marxistas, que son casi todos, y son los mejores, además. Los marxistas acostumbran además a ser los mejores, porque son gente bastante capaz. Yo al marxismo lo respeto mucho, siempre lo respeté mucho, por ejemplo, más que a la socialdemocracia o el keynesianismo, yo al marxismo sí siempre lo respeté mucho, porque sí que se lo toman en serio, ¿no? Y colonizan todo. Es decir, que hay historiadores de Roma marxistas, hay historiadores medievales marxistas, hay historiadores modernos marxistas. Usted ve la historia, por ejemplo, y casi siempre está con Hobsbawm, con Arrighi, con un cierto historia, pero raro es que encuentre un historiador, el único, Johnson. De hecho, Gramsci, que mencionabas antes, Miguel, a Gramsci le debe mucho a Gaetano Mosca, y Gaetano Mosca era de una corriente opuesta, ¿no? O sea, se ve mucho esta influencia, los marxistas toman también de lo que era contrario, o sea, no solamente toman de su grupo ideológico, sino que además también aprenden sacan de todo, ¿no? Porque ellos sí que se toman en serio esto, ¿no? Sí que se toman en serio esto. Y al final, claro, la gente, las personas, que es normal, una persona que sea un químico o que sea un farmacéutico, normalmente la visión del mundo social que tiene es la que aprendió en la escuela. Porque no es normal que se dedique a hacer medicamentos o que estudie cosas de química o de física, no esté todo el día estudiando cosas. Pues, pero su visión sigue siendo la de un socialista. De hecho, estas encuestas que decís que la gente apoya y esto, yo creo que son correctas. Ahora, los Simpsons y la gente opina más confinamiento, no menos. Los Simpsons y South Park también creo que hay cosas para niños también libertarias, como los Simpsons y South Park, sí, ¿no? son, pero están explicadas. O la gente las ve como una cosa de risa. No ven como una... Sí. No lleva fondo. Entienden las claves del tema. No lleva fondo, digamos, que es un poco lo que le pasaba a Gloria Álvarez con los programas también de niños, enseñándoles las ventajas del capitalismo y esto. Que sí, está bien, pero después, ¿qué te garantiza que ese niño más adelante no se vaya a volver un peronista, no? Porque... Claro, no es... A ver, no es adoctrinar al niño tampoco. Yo creo que tampoco creo un adoctrinamiento. Creo una libertad. Pero digo que yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces que no tengo fuentes. No tengo un cómic. Ya en literatura, digamos, no de alta avanzada, sino a nivel más pequeño. No, hay algunos vídeos, pero no muchos. Lo que se ve en la televisión, las series, lo que la gente ve, normalmente es lo contrario. Y después los sistemas, claro, los sistemas escolares, los sistemas escolares son muy estatistas y defienden mucho el papel del Estado y son muy fácilmente transformables en ideas de otro tipo.